Los probióticos, bueno, la palabra probiótico deriva del griego provida, que significa a favor de la vida. Y son simplemente pues, pequeñas sustancias, diminutos seres vivos que cuando se las damos a una persona, pues le confieren un determinado beneficio. Además, estos probióticos pues, deben tener una serie de características, fundamentalmente ser capaces de llegar a nuestro intestino, poder permanecer en él y poder hacer ese efecto que queremos que hagan y que sea más o menos perdurable en el tiempo. Hay muchos tipos de probióticos, cada uno tiene su género, su cepa, su especie y bueno, hoy en día se pueden dar probióticos para muchas cosas, no solo para tratar problemas gastrointestinales, sino también para problemas de la piel, problemas respiratorios, de infecciones, de todo tipo. La verdad que hoy en día hay muchos usos que están en investigación, pero bueno, ya la experiencia clínica en la consulta del médico o del profesional se está viendo que efectivamente son muy buenos para no solo ayudar en el tratamiento de muchas enfermedades, sino para también prevenirlas. El probiótico, como bien hemos dicho, es ese ser vivo que administramos o que damos o que la persona toma. Y el prebiótico sería como si dijéramos el alimento que necesita ese pequeño ser pues, para desarrollarse, para crecer, para hacer las funciones necesarias que tiene que hacer en nuestro organismo. Y este prebiótico suele ser siempre una fibra que es fermentada por estos probióticos y así genera, digamos, su efecto beneficioso y hace que crezcan estos probióticos o las bacterias que son beneficiosas en nuestra microbiota, sobre todo los lactobacillus y los bifidobacterium. Los probióticos los podemos encontrar en alimentos tan del día a día como el yogur, el kéfir, el queso de oveja o de cabra, siempre que sea de leche cruda, ¿vale? Sin pasteurizar, el pan de masa madre, encurtidos. Luego tenemos el chucrut, que también se está poniendo bastante de moda. Tenemos la kombucha. Incluso se cree que en el chocolate negro, y cuanto mayor porcentaje de cacao tenga, mejor, hay sustancias que si no son iguales a los probióticos ejercen unos efectos parecidos. Los prebióticos hay de diferentes tipos. Hay un tipo que está predominantemente en verduras o vegetales como alcachofas, ajo, cebolla, en alguna fruta como el plátano, también el salvado de avena. Y luego hay otro tipo que está más en legumbres, lenteja, garbanzos, y también pues, podríamos considerar el almidón famoso de la patata. Y en la leche humana también. En la leche humana tenemos prebióticos naturales. Hoy en día cada vez se están investigando más cepas probióticas que pueden cursar con beneficios en diferentes síntomas en estos pacientes. Fundamentalmente son una serie de cepas de Bifidobacterium, como son el Bifidobacterium longum, el Bifidobacterium lactis, Bifidum también. Y luego tenemos, por ejemplo, una levadura que va muy bien, que es el Saccharomyces boulardii, y también tenemos el Lactobacillus acidophilus. Estos serían quizá los 5 más importantes, pero hay más. Al final, lo importante también es dar un probiótico seleccionado para cada paciente, incluso para cada tipo de colon irritable, porque tenemos colon irritable con diarrea o con estreñimiento o con más dolor abdominal o con otros síntomas. Entonces, como cada probiótico se está viendo que tiene efecto sobre un síntoma o unas características de un paciente determinado, pues lo ideal sería, bueno, ya se está haciendo, pero lo ideal sería en un futuro poder tratar directamente el síntoma y no simplemente pues tiene colon irritable, le doy un probiótico cualquiera y ya está. Bueno, por ejemplo, yo en mi consulta lo que intento individualizar al máximo a cada paciente, todos sus síntomas, aunque al final el diagnóstico sea el mismo, pero ponernos en el contexto de esa persona, de enfermedades, otras enfermedades que tenga, de situación social, de si también presenta estrés o ansiedad, si hace deporte, si no, o sea, un poco tenerlo en cuenta todo, desde luego. Yo honestamente confío más en un probiótico determinado con 1 o 2 cepas como mucho, que en uno en el que ves que hay como 50 cepas. El problema es que hay seguramente algunos de esos probióticos
en ese paciente no esté del todo indicado, porque a lo mejor es un paciente que tiene estreñimiento y le estamos dando un probiótico que favorece más el estreñimiento o alguna otra condición similar. Entonces hay que individualizar cada caso, pero es cierto que cuanto más seleccionado esté el probiótico, aunque sea solo uno, para mí mejor. ¿Qué pasa con las presentaciones? Para mí la mejor presentación son las cápsulas, ¿vale? Y incluso las, digamos, cápsulas que vienen con probióticos microencapsulados. ¿Por qué? Porque son las presentaciones que mejor van a llegar al intestino, porque van a atravesar mejor la barrera de la acidez gástrica, pero es cierto que en determinadas situaciones no se pueden dar cápsulas, por ejemplo, los niños, los lactantes también, pues tenemos que dar gotas o tenemos que dar sobres, y es cierto que el efecto no es el mismo, pero desde luego en adultos la mejor presentación es en cápsulas. Lo primero para mí, que creo que es importante considerar en el tema del tratamiento, es ponernos en manos de un buen profesional que sepa o entienda de este tema, ¿vale? Yo siempre aconsejo que nos lleve o nos guíe tanto un médico como un nutricionista. Y luego ya después de esto es fundamental el control, el manejo de la dieta. Es muy famosa la dieta FODMAP, pero es cierto que es una dieta que no se puede mantener mucho en el tiempo, no es recomendable. Y luego siempre hay que hacer una alimentación antiinflamatoria y libre de procesados y ultraprocesados, es decir, una alimentación lo más sana posible. A continuación, pues hay que evaluar el caso, ver, sobre todo intentar buscar la causa del problema, que es muy importante. Muchas causas de colon irritable, la primera causa de colon irritable es el sobrecrecimiento bacteriano, que da lugar a una intolerancia a la fructosa, también a la lactosa, pero también hay que tener en mente la enfermedad celíaca y otras entidades. Entonces, a estos pacientes, según el caso, se les pueden dar antibióticos, se les pueden dar pro y prebióticos y otros suplementos. Luego hay que hacer un manejo multidisciplinar, pueden intervenir otros especialistas, pues por ejemplo, el papel de la psicología por medio de psicoterapeutas es bastante importante. Hacer un buen manejo también del estrés, la ansiedad, la actividad física es fundamental para todo. Y luego pues yo siempre recomiendo actividades al aire libre, actividades que nos gusten. Eso digamos que sería las líneas terapéuticas a nivel general. Si es un tipo de colon irritable con más diarrea o con estreñimiento, pues ahí ya pueden variar los probióticos que demos, los suplementos que demos. Eso sí que puede variar, cosas de la alimentación también, obviamente, porque si yo tengo tendencia al estreñimiento, pues habría que meter quizá algo más de fibra que yo tolere bien y de líquido, y en la persona que sea más bien lo contrario, pues habría que limitar eso un poquito. Y a grandes rasgos sería eso, pero yo creo que lo más importante es tener en mente que es un manejo individualizado, multidisciplinar, en el cual podemos participar varios especialistas. Es cierto que cada vez nos estamos especializando más y estamos conociendo este problema, pero también es verdad que hay mucho desconocimiento en el paciente, por supuesto, y sobre todo y mucho en los profesionales. Entonces, bueno, creo que es importante que por lo menos sepamos qué es el colon irritable, cuáles son las causas fundamentales del colon irritable y sospecharlo y mandar al especialista pertinente, porque desde luego lo que está claro es que en una consulta normal de atención primaria de 10 minutos, pues no puedes, lo digo yo que soy médico de cabecera también, no puedes abordar este problema, es imposible. Pero bueno, por lo menos sí que tengamos la sospecha de que puede haber esto detrás. Son muy frecuentes, son increíblemente frecuentes. De hecho, se estima que más de un 60% de los pacientes que se les ha dicho tienes colon irritable tienen alguna intolerancia, lactosa, a fructosa, gluten, son las principales, pero también hay otras entidades. Hay que pensar también en los parásitos. No solo es propio o típico de los niños, sino que también los podemos adquirir en la vida adulta, por ejemplo, cuando vamos de viaje a algún sitio y estamos en contacto con aguas, alimentos que están contaminados. Y luego tenemos también la candidiasis intestinal, que existe también. O sea, así como podemos tener hongos en la boca y en nuestras partes íntimas, también podemos tenerla en las heces, y eso produce cuadros pues, de colon irritable, diarreas, estreñimiento, gases, etc. Es la primera causa de este problema y no podemos seguir achacando a estos pacientes, meterlos en un cajón desastre y decirles
que está todo en tu cabeza, cuando no se han descartado estas entidades. Y a la pregunta de cómo se diagnostican, pues es un poco parecido a cómo se tratan, ¿vale? Importante, especialista que conozca el tema, médico, nutricionista fundamentalmente. Como siempre hay que hacer una buena historia clínica, una exploración física, ver todos los antecedentes del paciente. Yo siempre pido una analítica de sangre completa, ¿vale? Ahí pido marcadores de celiaquía, vitaminas, una serie de cosas. Y luego, si sospechamos una intolerancia a lactosa o a fructosa o un sobrecrecimiento bacteriano, la prueba que hoy en día se utiliza más para diagnosticarlo es el test de aliento en aire expirado. Es un test, es una prueba que se hace una preparación de unos 2 días, más o menos, 2 o 3 días, en la cual se hace una dieta especial y luego pues vas al hospital o donde sea y te hacen tomar un sustrato que tú luego pues vas soplando en unas pajitas y te van recogiendo esos valores, esos gases tuyos propios. Explico también un poco cómo es esta prueba para que la gente vea que es una prueba relativamente sencilla, que no es invasiva, que no te produce dolor y que lo único, pues sí que es cierto que si te tomas este sustrato y tienes síntomas, puedes tenerlos, pues es porque también te está sentando mal. Y gracias a esta prueba, pues luego se toman la medida de una serie de gases en una gráfica y si están, digamos, elevados, puedes tener, pues eso, intolerancia a lactosa, fructosa, un sobrecrecimiento bacteriano. Y básicamente para las intolerancias es eso. Para la celiaquía, además de los marcadores en sangre, de los anticuerpos, que en muchos casos dan negativos, esto es muy importante saberlo, porque hay mucha gente a la que se los piden, ven que son negativos y descartan que sean celíacos. No es así, ¿vale? Hay que hacer, para descartarlo al 100%, hay que hacer una gastroscopia, ¿vale? Y tomar una biopsia a nivel intestinal. Y yo muchas veces también pido el test genético de celiaquía para ver la predisposición que tiene el paciente a ser celíaco, ¿vale? Entonces, ojo con la celiaquía porque está muy infradiagnosticada. Incluso hay gente que te dice que no, que come pan con trigo, harinas y que no nota que le sienten. Y luego son celíacos. Y mejoran mucho cuando quitan el gluten, mejoran muchísimo. Y le vuelves a meter el gluten y se ponen muy malos. Siempre hay que descartarlo, ¿vale? Aunque nos parezca que de verdad que es una persona que no lo sospechas tanto, no lo tienes tan claro por la clínica, pero yo creo que estamos casi en la obligación de hacerlo. Lo primero, por la frecuencia, porque como he dicho, más de la mitad de estos pacientes tienen estos problemas de intolerancia, celiaquía, etcétera. Y lo segundo, porque yo honestamente para hacer un buen tratamiento y mejorar a estos pacientes hay que hacerlo para mí sí o sí. Y mucha gente te viene diciéndote que no sabe, que le sienta mal, y eso es lo que, claro, nos hace pensar a nosotros como profesionales que, pues que la persona, pues que como no lo sabe y no lo identifica, pues es todo y no puede ser. Pero el problema grande de estos pacientes es que la mayoría no saben identificar qué es lo que les sienta mal. Por ejemplo, el caso de la celiaquía es muy claro. Te viene una persona comentándote eso y sin hacerle pruebas le quitas el gluten de forma radical. Pues si está 2, 3 semanas, un mes sin gluten y le haces la gastroscopia o le haces la analítica, pues muy probablemente va a dar un falso negativo, quiere decir que es un resultado que no es verdad, que es falsamente negativo. Y lo mismo puede pasar con los test de intolerancias, ¿vale? Entonces, antes de quitar ningún alimento, aunque el paciente siga, por desgracia, sufriendo un poquito, hay que hacer las pruebas pertinentes. Y cuidado con las dietas que ponemos, por ejemplo, la dieta FODMAP está bien para controlar los síntomas, yo la recomiendo, pero debemos intentar no mantenerla más de un tiempo determinado. Yo diría que más de 2 meses es una dieta que puede producir déficits nutricionales, porque además quitamos frutas, verduras, legumbres, frutos secos fundamentalmente, que son los alimentos que debemos consumir porque son los más sanos que hay y entonces hay que tener cuidado.